para ayudar a los países afectados por la guerra, como ya les mencionaba. Seguido de esto se formó lo que ahora es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de la Reconstrucción y el Comercio. Después llegó el nacimiento de la ONU, la creación del Consejo Económico y Social para promover los niveles de vida más elevados y también pues el empleo y el progreso económico y social. Ya después de 1948 se creó el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. Pues estaría orientado a establecer condiciones más económicas entre sus miembros. Después el interés de Estados Unidos resultaba de su capacidad para abastecer materias primas y la dependencia de los países hacia él. Eso los hacía muy fuertes. Entonces los países socialistas, como por ejemplo el bloque de Rusia, se negaron a intervenir. Hasta que en 1948 Estados Unidos puso el Plan Marshall, que es para ayudar a los países europeos que eran sus aliados de guerra, que habían sido devastados por la guerra. Los Estados Unidos también se dedicaron a ayudar a los países en desarrollo de América Latina y se creó en 1948 la Comisión Económica para América Latina, lo que es la CEPAL. Es una de las 5 comisiones regionales de la ONU y se encarga de contribuir al desarrollo económico de América Latina. Finalmente, para este periodo de 1940 al 50 se creó la Organización de los Estados Americanos, pues por supuesto por iniciativa de los Estados Unidos, y se apartaron los países socialistas del bloque occidental. Se crearon el Consejo de Ayuda Mutua Económica para implementar una autarquía frente al capitalismo. También se produjo el choque de dos corrientes, que es la socialista y la libre de mercado, que hasta ahorita pues es obvio que el mundo está más capitalista, pero todavía quedan algunos rastros de lo que fue el socialismo. Y en lo que fue el aspecto militar se creó en 1948 el Tratado de Bruselas, que lo firmaron el Reino Unido, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, que fue de carácter defensivo. En 1948 la OTAN en el occidente, que es Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega, Portugal, Islandia e Italia. Como les decía, en resumen, en 1940 se crearon todas estas organizaciones para mejorar el funcionamiento del mundo, pero si nos podemos dar cuenta, Estados Unidos tuvo que ver en todas estas, tal vez por intereses personales, pero pues a final de cuentas, al parecer sí ha beneficiado a lo largo del tiempo. Después llega el periodo de 1950 a 1960, en el que se revisó en 1954 el Tratado de Bruselas para convertirse en la Unión Europea Occidental. Y en reacción a esto, los socialistas llevaron a cabo el Pacto de Varsovia, que es una agrupación de carácter militar de los países comunistas europeos sometidos al poder soviético en el mismo año, en 1954. Y en un principio Estados Unidos era el único país que contaba con suministro de petróleo. A partir de los años 50 se le sumaron otros países del Medio Oriente. En 1960 los países productores de petróleo pues eran en su mayoría árabes. Organizaron un cartel, que es la Organización de Países Exportadores del Petróleo, o la OPEP, para poder controlar su comercialización. Después llegó el periodo de 1960, en el que los países de América Latina crearon una asociación latinoamericana de libre comercio, que incluye a México. Estados Unidos fundó la Agencia para el Desarrollo Internacional con el objeto de coordinar la ayuda exterior que presentaba a los países en desarrollo de América Latina. Se crearon los dos bloques internacionales y la ONU definió mediante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo los tres bloques existentes. Y para finalizar, a finales de los 70, el petróleo fue la principal fuente de energía de los países y los países lo obtuvieron a bajo precio y los rendimientos del importe público. Para continuar con este tema, en la década de 1970 hasta el año 1980,
de diciembre del 92 y el día 20 se publica en el Diario Oficial de la Federación, haciendo que esto entre en vigor. Con esto de que se hace una nueva generación de una corriente económica inflacionaria y se necesita el mayor